días, hermanos. El Señor les bendiga. Este mes estamos hablando del amor de Dios. No solamente celebramos el Día del Amor y la Amistad, sino hablamos del amor más grande. La semana pasada hablamos del amor incondicional de Dios, que aún antes de que nosotros amáramos a Dios, Él nos amó primero. Pero hoy en este día el mensaje es el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y quiero invitarlos a que vayamos a la palabra primera de Juan 4, vamos a leer del 9 al 14. Primera de Juan 4, del 9 al 14. Dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces Dios por amor envió a su Hijo unigénito. Y hoy, hermanos, no venimos simplemente a escuchar una palabra. No venimos a recordar y a contemplar y a sentir el amor de Dios. Hoy venimos a recordar, a contemplar y a sentir el amor de Dios que se hizo visible en Jesucristo. Entonces, en este momento quiero pedirles que dejemos a un lado las preocupaciones, las cargas de la semana, las cargas del corazón, distracciones, y que abramos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Juan escribe estas palabras no como un teólogo distante, sino él en realidad escribe como un testigo que caminó con Jesús, porque Juan caminó con Jesús. Juan vio a Jesús, que él amó a las personas. Él vio cómo las perdonó, cómo las sanó, cómo dio su vida por los demás. Entonces, por eso él puede hablarnos de esta convicción que él tiene del amor de Dios. Entonces, nosotros en realidad, dice el versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dice que Él envió a su Hijo, ¿para qué? Para que nosotros vivamos para Él. Entonces Juan no está hablando simplemente de una idea, no está hablando de algo abstracto. Él habla de un amor visible, tangible, encarnado, de un amor verdadero. ¿Por qué? Porque Él vio a Jesús amar a las personas, pero era el amor de Dios a través de Jesús. Dios no se quedó en palabras. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo. Él no dijo solamente que nos amaba, porque a veces nosotros decimos a la persona, te amamos, pero ni lo demostramos. Pero Él sí nos demostró el amor enviando a su Hijo. Lo más precioso que Él tenía, su propio Hijo, dice la palabra, su Hijo unigénito. Fue entregado a un mundo que estaba roto, herido y pecador, porque Jesús no vino a un mundo hermoso, ni a un mundo donde no habían problemas, donde la gente por naturaleza lo amaba. Dice que Él fue enviado, Él no fue enviado para condenar, sino fue enviado para dar vida, una vida verdadera, una vida abundante y una vida eterna. Entonces, ¿el Padre nos ama o no nos ama? Él nos ama, porque dio a su propio Hijo, y Jesús vino para darnos a nosotros esa vida abundante y esa vida eterna. Cuando Jesús entró a este mundo, el amor de Dios se volvió cercano. Caminó por las calles de la humanidad. Respiró nuestro aire, porque a mí esas es de las cosas que más me hacen pensar siempre. Jesús entiende lo que nosotros vivimos. Jesús no es solamente Dios, sino Él se hizo hombre. La Biblia dice que es 100% humano y 100% divino. Entonces, Él conoce nuestro dolor, no vivió aislado del sufrimiento, Él abrazó el sufrimiento, no huyó del pecador. ¿Qué hizo? Fue y alcanzó al pecador, lo buscó, no rechazó el quebrantado. ¿Qué hizo? Lo restauró.
Cada gesto de Jesús era una predicación silenciosa de amor al Padre, porque todo lo que hizo Jesús era por amor al pecador, por amor a nosotros. Entonces Juan continúa diciendo en el versículo 10, en esto consiste el amor, en no que nosotros lo hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros. Y esto es una verdad que en realidad nos golpea el orgullo y al mismo tiempo nos libera. Antes de que oráramos, antes de que obedeciéramos, antes de que nosotros nos arrepintiéramos, Dios ya nos amaba. Qué bonito, ¿verdad? A mí eso verdaderamente me toca el corazón. Antes de que yo obedezca a Dios, Él me ama. Antes de que yo le responda como Él quiere que yo responda, Él me ama. Su amor es incondicional y eterno y para siempre. El amor de Dios no nació como una respuesta al esfuerzo que nosotros hacemos, sino nació de un corazón lleno de misericordia y de gracia. Entonces, sé que para nosotros entender ese tipo de amor es difícil, porque el amor del hombre es condicional, pero el amor de Dios es un amor lleno de misericordia y de gracia. Y ese amor se manifestó de la manera más profunda, dice, en propiciación por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Él no nos amó cuando ya nosotros estábamos restaurados, Él nos amó antes de nosotros ser restaurados. Entonces, quisiera que nos detuviéramos por un momento en esto. Jesús no murió solo para darnos un ejemplo. Jesús murió para cargar con nuestra culpa, con nuestro pecado. Para eso fue que murió Jesús. Él tomó nuestro lugar, porque cuando Él fue a la cruz, Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía como pecadores y fue a morir en esa cruz. Recibió el castigo que nosotros merecíamos, al que nosotros nos correspondíamos. Jesús tomó ese lugar en la cruz y su amor nos abrazó. Dios nunca ignora ni ignoró nuestro pecado, pero tampoco nos destruyó, porque Él nos pudiera destruir, pero no nos destruyó, nos perdonó. Él entregó a su Hijo allí en aquel madero. El amor de Dios habló más fuerte que el pecado, que la muerte y la condenación. Entonces, en realidad nosotros no hemos hecho nada para merecer todo eso. Él lo dio todo. Y entonces Juan también nos llama amados, no nos dice perfectos, ni nos dice que estamos sin culpa, ni nos dice los que cumplieron todo. No, Juan dice amados. Amados no por méritos, porque nosotros no hicimos nada para alcanzarlo, sino porque hemos sido amados primeros por Dios y nos da una instrucción clara. El versículo 11 dice, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. En realidad el amor que nosotros experimentamos los unos por los otros es un amor que hemos visto que el Padre ha tenido por nosotros. Somos una iglesia pequeña y creo que todos sabemos aquí que todavía somos muy pocos. Pero es aquí donde nosotros tenemos que empezar a poner ese amor de Dios en práctica. Porque aún, lo que digo siempre, cuando Giselle pone los devocionales, no es solamente lo que aprendió de la Biblia, sino cómo nosotros podemos aplicarlo. Entonces, cómo nosotros aplicamos ese amor de Dios aún en nuestra iglesia pequeña. Dice, la manera que nosotros ponemos en acción ese amor, porque recordemos que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Yo decido amar a otra persona. Y no amamos por lo que la persona me dé, sino amamos porque es el amor de Dios en acción. Es ayudar al hermano que está pasando dificultades, es visitar a los enfermos, es animar al que está desanimado, es perdonar al que nos ha fallado, es recibir con alegría al que llega por primera vez a la iglesia. Es un gesto a las personas que tal vez llegan y no conocen a nadie. Eso es el amor de Dios manifestado en una iglesia pequeña. Y saben que es muy fácil nosotros llegar a una iglesia que todo está ya listo, que todos los grupos están formados, que la iglesia ya funciona, porque iglesias así las encontramos en toda parte. Cuando pasó lo de mi esposo, claro, yo iba a muchas iglesias donde llegaba, me sentaba, veía todo organizado, pero es diferente cuando nosotros empezamos a levantar una obra. Y esta semana cuando estaba leyendo, específicamente toda esta semana he estado leyendo el libro de los Hechos. Dice que Pablo, el Espíritu Santo, ¿qué le decía el Espíritu Santo a Pablo? Antes de llegar a un lugar le decía, ahí va a experimentar tribulación, lo van a apedrear. Él ya sabía lo que iba, sin embargo, él se desprendió de todo por amor a Dios, por hacer su obra. Y dice también ahí en Hechos que la iglesia es la iglesia del Señor. Entonces nosotros, ¿cómo en realidad podemos como iglesia adaptarnos a esta verdad del amor de Dios? Porque todos sabemos que Dios nos ama, pero nosotros debemos vivir en el amor de Dios,
amándonos unos a otros. Dice también el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y esto es poderoso. Dios es invisible, pero su amor puede ser visto en todo lugar, en todas las personas, si nosotros verdaderamente nos amamos de verdad. El mundo no puede mirar al cielo y ver a Dios con sus ojos naturales, pero sí puede mirar a la iglesia que ama y ve a Dios reflejado. Dios sí ve, los demás ven cuando en una iglesia hay amor. Cada abrazo sincero, cada perdón, cada acto de servicio es el amor de Dios hecho visible. Y creo que eso es lo más importante. Y Juan nos recuerda que este amor no depende de nuestras fuerzas humanas, porque como nos dicen en nuestras fuerzas humanas que debemos amar, si me ayudan, si me responden, si son caritativos, si me abrazan, porque nosotros siempre estamos esperando algo, pero nosotros no podemos amar a las personas en nuestras fuerzas humanas. Y dice el versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros podemos amar a otros a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque es la evidencia viva de que Dios habita en nuestro corazón. Él es quien nos capacita para amar, incluso cuando humanamente no podemos, porque nosotros humanamente no podemos amar a otros. ¿Cómo podemos amar quien no es de nuestra propia sangre, quien no es de nuestra propia familia? Pero sabemos que es el Espíritu Santo en nosotros quien pone ese amor por otras personas. Y nos recuerda todos los días el Espíritu Santo que somos hijos amados. No podemos amar solo con nuestra fuerza, necesitamos al Espíritu Santo. Y aún en Hechos, Pablo le dice a todo lugar donde decía, ¿ya fueron bautizados con el Espíritu Santo? ¿Ya recibieron el Espíritu Santo? Porque él llegaba y veía que si el Espíritu Santo no estaba, ellos no podían hacer nada en sus propias fuerzas. Entonces luego afirman el versículo 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y no podemos tener duda de que Él envía al Salvador del mundo. Jesús es ese Salvador. Él es la manifestación suprema del amor de Dios. Porque ¿por qué mandó a su Hijo? Por amor a la humanidad. Y Él es el que nos da vida, paz, esperanza y salvación. Entonces, cuando confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, no es solamente decirlo de labios, sino vivirlo verdaderamente en nuestra propia vida. Con esa es permanecer en el amor significa caminar cada día conscientes de su presencia, de su gracia, de su cuidado. Significa amar como Cristo nos amó, porque Él dio todo por nosotros. Y saben que aun cuando nosotros en una iglesia es tan importante el amor, porque nosotros podemos decir miles de palabras y podemos pararnos aquí, podemos ser muy hábiles diciendo o comunicando una verdad, pero si en nosotros no hay amor, la iglesia no va a crecer, no va a pasar nada con la iglesia. Quiero que pensemos en ejemplos concretos cercanos a una iglesia pequeña, el amor de Dios. Amor es cuando un hermano llega triste y cansado y nosotros podemos darle un abrazo. Eso es el amor de Dios. Amor es cuando ayudamos a una familia que está atravesando dificultades. Compartimos lo que tenemos. No estamos haciendo caridad, porque sabe que en la iglesia no es caridad, es demostrar un amor genuino de que nos importan las personas. Amor de Jesús es cuando nosotros perdonamos a quien nos ha lastimado. El amor es cuando nosotros celebramos los avances de un hermano en la fe, porque aun cuando un hermano viene y sabe, le ascendieron de trabajo, como lo que pasó esta semana con Cristina, ese testimonio que ella contó, de ese dinero que llegó sin esperar nada, hubiéramos podido sentir envidia, pero que sentimos gozo, que sentimos alegría. ¿Por qué? Porque Dios se había manifestado, y esos son ejemplos de una iglesia verdaderamente que experimenta el amor de Dios. Hemos también muchas veces en actividades que teníamos en el pasado, que hacíamos en los salones comunales, llegaba la gente y ni siquiera nadie se acercaba a abrazarlos, ni a darles la bienvenida, ni a sentarse con ellos, pero en realidad la gente cuando atraviesa una puerta, cuando esa gente se siente amada, es gente que se va a quedar. Es gente que va a decir, prefiero quedarme donde me aman a una iglesia grande, establecida, con programas y todo, porque ¿qué pasa en esas iglesias? La gente llega y se va, nadie se preocupa por ellos, nadie les presta atención, pero cuando llegamos a una iglesia donde sentimos ese amor, ahí es donde queremos estar, y más en un mundo
donde el amor se ha apagado. ¿Qué dice la Escritura? Que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero ahora que aprendemos, el Espíritu Santo es el que pone en nuestro corazón ese deseo para amar genuinamente. Entonces Juan concluye después en el versículo 16 y dice, hemos conocido y creído en el amor de Dios que tiene para con nosotros. Conocer y creer son dos pensamientos inseparables. Muchos conocen el amor de Dios, pero lo creen para sí mismos. Solamente ese amor es que Dios me ama, pero no pueden amar a otras personas. Pero el Espíritu Santo quiere que nosotros recordemos que nosotros, de la manera que Dios nos ha amado, nosotros debemos amar a otros. No podemos apartarnos de esa verdad. Y que del amor de Dios, ese amor que Dios siente por nosotros, no depende de nuestras obras, sino depende de su gracia. Entonces, el llamado para la iglesia es a permanecer en el amor de Dios, a permanecer. Y eso no significa solamente recordarlo en tiempos difíciles, significa el amor de Dios, nosotros vivirlo todos los días. Vivir ese amor de Dios todos los días. Permanecer significa vivir, respirar, actuar desde ese amor. Significa que nuestra vida refleja a Cristo, significa que nuestra iglesia, aunque sea una iglesia pequeña, es un lugar donde el amor de Dios es real y verdadero. Y es de la única manera que nosotros podemos crecer, si verdaderamente vivimos en ese amor. ¿Por qué permanecemos todavía juntos? Cuando no hay nada. Es por ese amor que Dios ha puesto, un amor fraternal los unos por los otros. Yo a veces me pongo a pensar en la relación, digamos, con algunos, Giselle. ¿Por qué todavía caminamos después de los años? Porque hay un amor. Porque aprendimos a conocernos. Porque aprendimos a caminar juntos. Porque hemos aprendido a soportarnos en las buenas, en las malas, en las cosas que no me gustan, en las que sí me gustan. Entonces, la aplicación para la iglesia hoy, porque muchas veces podemos leer palabras muy bonitas, toda la palabra de Dios es hermosa, toda la palabra de Dios tiene una aplicación, pero en realidad, ¿cómo nosotros podemos ponerlo, cómo podemos llevar a cabo que la iglesia continúe, que la iglesia se mueva, que la iglesia permanezca? Cuando Juan dijo que el amor de Dios se mostró al enviar a su Hijo, está diciendo algo que nosotros necesitamos escuchar como iglesia hoy. Dios no ama a la iglesia ideal, porque ¿cuál es la iglesia ideal? La iglesia ideal es aquella que tiene 3,000 miembros, 5,000 miembros. ¿Esa es la iglesia real? No, Dios ama a la iglesia verdadera, no a la iglesia ideal, porque no hay iglesia ideal. Todas las iglesias, en realidad la gente se va porque dice, me traicionaron, no me aman, esto, lo otro, no tienen, si tienen. La gente siempre busca una iglesia ideal, pero no hay una iglesia ideal. Lo que existe es una iglesia real. Y es lo que quiero que nosotros entendamos hoy. Necesitamos aprender a ser una iglesia real. Dios ama a esta iglesia tal cual como está hoy. Con fortalezas y debilidades. A veces pensamos que cuando seamos más, Dios nos va a amar más. Cuando seamos más, Dios se va a manifestar más. Cuando estemos mejor organizados, porque siempre como iglesia decimos, cuando tengamos esto, cuando tengamos lo otro, cuando tengamos un local, cuando seamos 50, cuando seamos 80, cuando estemos mejor, cuando tengamos más recursos, entonces Dios se moverá en medio de nosotros. Y sabían ustedes que eso no es lo que enseña la Escritura, porque la Escritura lo que está enseñando es lo contrario. Dice que Él ya nos amó a nosotros y desde ese amor de Dios es que nosotros podemos crecer. Solamente a través del amor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser una iglesia, ¿verdad?, que ame la comunidad, una iglesia que, ¿verdad?, se interese por otros, una iglesia que se duela que hay gente que está partiendo al infierno sin conocer a Dios, porque en realidad si nosotros miramos de esa manera, la forma de nosotros de caminar como iglesia va a ser diferente. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando tenemos una necesidad, que consiga trabajo, que tenga más dinero, que me alcance, pero en realidad, ¿por qué nos acercamos a Dios? Debemos acercarnos a Dios porque lo amamos, porque queremos estar con Él y porque en realidad como iglesia tenemos un corazón genuino de alcanzar a otros. Porque eso es lo más importante. Lo importante no es llenar esto con gente. Lo importante es que así sean 15, 20, 30, que los que vengan verdaderamente tengan un acercamiento con Cristo y sean restaurados. Porque ese es el propósito de la iglesia, que la gente sea restaurado, que sus ojos se abran a la verdad. Porque ¿de qué nos vale tener una iglesia con un montón de gente que no quiere ni siquiera caminar con Dios?
Entonces, muchas iglesias pequeñas viven con una sensación silenciosa de insuficiencia. A veces nos sentimos insuficientes. Vivimos comparándonos con otras iglesias. Miramos otras congregaciones y pensamos, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Cómo nosotros podemos hacer? ¿Cómo podemos adaptar lo que esa iglesia tiene? Podemos adaptarlo nosotros. Pero ¿qué nos dice Juan? Juan dice que no nos miremos a nosotros. Nos lleva a mirar ¿a quién? A Cristo. El amor de Cristo. Porque Él por algo nos dice todo el tiempo, Dios envió a su Hijo por amor a nosotros. Entonces Él no quiere que nosotros nos veamos a nosotros mismos, sino que miremos a Cristo. Y cuando nosotros miramos a Cristo, entendemos que el amor de Dios no se mide por números, sino por la cruz. Si nosotros verdaderamente entendemos lo que Dios hizo por nosotros, la forma que nosotros debemos amar a los demás, entonces la iglesia va a crecer. La iglesia por naturaleza va a crecer, porque entendemos que Dios ya nos amó. Y el hecho de nosotros estar aquí no es una imposición, es que Dios nos ha hecho libres para caminar como iglesia, libres para ser hermanos que comparten el pan, las oraciones, recursos, ayuda y que quieren verdaderamente en amor al Padre, porque el Padre ama a su iglesia y nosotros somos una iglesia, queremos añadir a otros a nuestra comunidad. Entonces, cuando el texto también dice, para que vivamos por Él, nos confronta, porque una iglesia puede existir sin verdaderamente vivir para Cristo. Puede mantenerse por costumbre, por tradición, por esfuerzo humano, pero vivir por Él significa depender de Dios en todo. Nosotros dependemos de Dios. Significa que todas las decisiones que tomemos como iglesia, nuestras relaciones, nuestra forma de tratar al hermano, nuestra manera de recibir al nuevo, están marcadas por una vida que Cristo ha marcado en nosotros. Entonces, en realidad, pensemos, ¿cómo nosotros queremos levantar la iglesia? ¿Solamente por una costumbre o verdaderamente porque el amor verdadero de Dios nos mueve para alcanzar a otros, para llevar el evangelio, para hablarles a otros de Cristo? No sé si ustedes en las oraciones en las mañanas oran por eso. Señor, envíanos aún a aquellos que necesitan escuchar esa verdad. A veces nos desanimamos porque compartimos con otros y la gente no quiere escuchar. No importa, compartamos de ese amor de Dios. Cuando Juan dice que el amor no consiste en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero, nos está quitando ese peso de encima. Como iglesia no crecemos a fuerza de sacrificarnos hasta el agotamiento. No es hasta que nosotros digamos, ay, ya no puedo más. Crecemos cuando servimos desde el descanso. Cuando servimos verdaderamente con un corazón dispuesto para Dios. Recordemos que dice la Escritura que nosotros recibiremos recompensa aún con un vaso de agua que nosotros le llevemos a alguien. Aún lo que nosotros hacemos aquí de cantar, de alabar a Dios, tal vez a veces nuestras fuerzas se agotan, pero un día ¿de dónde vendrá nuestra recompensa? De Dios. Cuando lleguemos a una eternidad, Él dirá, buen siervo fuiste un siervo fiel. Hiciste lo que tenías que hacer con tus dones y talentos. Entonces, esto cambia nuestro ambiente de la iglesia, cambia el tono de nuestras conversaciones, cambia la forma en que nos corregimos, en que nos exhortamos, en que nos cuidamos. Una iglesia que vive desde un amor genuino, una iglesia que vive desde ese amor que es el amor de Dios, que el amor de Dios es nuestro refugio. Y aun cuando escribía esto, yo decía, Dios, aún el nombre que nosotros tenemos como iglesia, ese nombre de mi lugar seguro es un nombre poderoso, porque ¿cuál es nuestro lugar seguro? Dios. Donde nosotros nos reunamos, puede ser que nos hayamos reunido en salones comunales, en casas, en hoteles, en tantas partes que nos hemos congregado, pero ¿qué es lo que nos ha mantenido? El amor de Dios. Y cuando Juan habla de la propiciación por nuestros pecados, nos recuerda que la cruz debe seguir siendo el centro de nuestra vida como iglesia. La cruz, nosotros tenemos que mirar esa cruz, porque en esa cruz fue crucificado ¿quién? Jesús. Él murió por nuestros pecados. Entonces no nos podemos hacernos ni orgullosos, ni altivos, ni creernos más que nadie. ¿Por qué? Porque nosotros aún por ese sacrificio de la cruz es que hoy estamos aquí. No podemos crecer espiritualmente si nosotros perdemos esa conciencia
de que todos hemos sido perdonados. Cuando nosotros olvidamos la cruz, comenzamos a juzgarnos unos a otros. Pero cuando recordamos la cruz, aprendemos a tratarnos los unos a otros con misericordia. Y es de la manera que tenemos que tratarnos, porque aún en la iglesia todos estamos en un nivel espiritual diferente. Hay unos que para unos es más fácil, para otros les ha costado, para unos es más fácil perdonar, para otros es más difícil, pero no podemos juzgarnos, sino ese amor de la cruz, de lo que Dios, Jesús hizo por nosotros, es lo que tiene que movernos a misericordia, a exhortarnos, a alentarnos, a animarnos, a abrazar, a recibir. Entonces, ¿sabían ustedes que aún aquí nadie está de sobra? Todos somos importantes. Nunca nadie es nadie es demasiado nuevo. Todos estamos aquí por la misma razón. Cristo murió por nosotros y esta verdad tiene que moldear la cultura de nosotros como iglesia. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, que Él se manifestó a través de Jesucristo, ese amor es lo que tiene que volver a enfocarnos realmente en lo que nosotros estamos haciendo como iglesia. En esta iglesia que es pequeña, el amor lo podemos vivir de una manera concreta. Y saben que es muy fácil en este momento si nosotros volvemos a esa verdad. Porque qué difícil es empezar a amar cuando usted llega a un montón de gente y usted no sabe quién es quién. Pero nosotros aquí nos conocemos. Y si verdaderamente nosotros empezamos a amarnos de una manera real, entonces vamos a empezar a llamar al hermano que no vino, a interesarnos realmente por los problemas del otro, a saber cómo podemos ayudarnos los unos a los otros. ¿Qué pasó en la iglesia primitiva? Dice que ellos compartían todo, el pan, las oraciones, estaban unánimes, estaban en un mismo sentir. Ellos no estaban preocupados en tener y tener y tener, sino dice que ellos estaban en realidad caminando juntos, amándose, abrazándose. Entonces viene algo clave para que nosotros crezcamos. Las personas no van a permanecer donde no se sientan amadas. Ellos necesitan sentirse amados. Pueden visitar, la gente puede empezar a visitar iglesias, pero no van a permanecer. Pero cuando la iglesia verdaderamente ama de verdad, el amor mismo se convierte en un testimonio. Y la gente va a decir, yo quiero pertenecer ahí. Y sé que en este momento hay muchos que nos han conocido y tenemos ejemplos con nombres claros. Y ellos dicen, yo me siento bien ahí porque me siento amado. Pero todavía no han dado ese paso. ¿Por qué? Por muchas cosas de su propia vida. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a esas personas genuinamente. Que ellos se den cuenta que nos interesan. Y no es solamente que se den cuenta, es que ellos sientan que ellos nos interesan y es que nos deben interesar. Porque nosotros estamos en un camino con Cristo y sabemos que va a llegar un tiempo donde Él va a venir por su iglesia. ¿Qué va a pasar con todos ellos? Ellos se van a perder. Entonces nosotros, por amor a Dios, por amor a Jesús y por amor a otros, nosotros necesitamos aprender a amar de una manera verdadera. Y cuando Juan dice que el amor se ha perfeccionado en nosotros, está diciendo que el amor de Dios está llegando a su propósito. El propósito no es solamente que nosotros seamos salvos, sino que nosotros verdaderamente caminemos como una comunidad, que Jesús vive en medio de esa comunidad. Si Jesús vino y caminó en medio del dolor, del sufrimiento y Él se manifestó, entonces nosotros debemos verdaderamente abrazar a Jesús, amar a Dios y amar a los demás de una manera visible. Cuando Juan dice a lo último que el Padre envió a su Hijo como el Salvador del mundo, nos recuerda nuestra misión. No somos una iglesia cerrada sobre sí misma. Nosotros somos testigos en esta tierra de lo que hizo Jesús. Lo mismo que los discípulos. Cuando Jesús se fue y dejó a los discípulos, ¿qué les dijo? Vayan, testifiquen de todo lo que Él había hecho. Y nosotros tenemos que testificar de quién es Jesús. Aunque nosotros seamos pocos, nosotros fuimos enviados a una tarea. Nuestro mensaje no es complicado. Porque el mensaje solamente es uno. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús es nuestro Salvador. Pero este mensaje debe ir acompañado de una vida que lo confirme. Ahora que nosotros tenemos la convención regional de Church of God, el tema de la convención es con la toalla en mano. Y la mayoría de los que van a estas convenciones son pastores y líderes de iglesias. Y ellos, el mensaje de tomar la toalla, esta semana que estaba estudiando para este tiempo que voy a compartir es eso. Nosotros no podemos tomar la toalla y servir a otros
si verdaderamente no amamos a Dios. Porque nosotros servimos porque amamos a Dios. Entonces todo es el tema de nosotros que tenemos como esta iglesia, es como un cierre a todo lo que va a pasar en esa convención, porque nosotros vamos a servir a otros a través del amor. Ese amor que Dios nos tiene, que es un amor incondicional, ese amor que no falla, que yo voy a predicarle el último domingo del amor de Dios que no falla, el amor de Jesús, que el amor de Dios se manifiesta a través de Jesús, y el amor por otros. Eso en realidad es de la manera que nosotros podemos tomar esa toalla y servir a los demás como con amor, con sinceridad, genuinos, dispuestos, porque en realidad si no lo hacemos, nunca vamos a crecer como iglesia. No vamos a crecer. ¿De qué nos vale ser una iglesia grande pero donde el amor de Dios no se manifiesta? Donde no vemos el amor de Jesús, donde no vemos ese amor de Jesús alcanzando a los más pobres, a los débiles, a los necesitados, a los que están padeciendo, a los que están pasando dificultades. ¿Saben ustedes en esta mañana cuántos se levantaron hoy tristes y agobiados? ¿Cuántos en esta mañana se levantaron hoy tal vez sin fuerzas? ¿Cuántos en esta mañana se levantaron sintiendo que ya no pueden más? Entonces nosotros tenemos un mensaje poderoso. Es Jesús, es nuestro Salvador. Dios, Él nos ha amado, nos ama todavía y nosotros queremos ese amor de Jesús llevarlo a otras personas. Que nosotros verdaderamente podamos decir con un corazón rendido y firme, Señor, hemos conocido y creemos que tú nos amas. Y queremos que tu amor fluya a través de nosotros, a través de mi lugar seguro, que ese amor fluya de verdad. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Por algo el Señor nos dice que es mejor dar que recibir. Entonces, esa es la motivación como iglesia en esta mañana que tenemos. Tenemos que crecer a través del amor de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, crecer a través del amor de Jesús. Sé que hoy falta Cristóbal, su familia. La semana pasada ellos tuvieron una situación, no pudieron venir a la iglesia, estaba toda su familia, estaban en un restaurante, no pudieron llegar, pero algo tuvo que pasar hoy. Llamemos genuinamente, ¿qué pasó? Interesémonos por otros, interesémonos por aquellos que una vez estaban todavía en ese coqueteo de sí o no. Amemos a esas personas, pero no a través de algo que me toca hacer, sino de un amor genuino que brote de un corazón verdaderamente por los que están pasando dificultades. Entonces quiero invitarlos que meditemos en este momento, que oremos, que nos vayamos esta semana a pensar y a meditar cómo nosotros podemos experimentar ese amor de Jesús en la vida, mostrar el amor de Jesús en la vida de otros, cómo podemos ser testigos de eso que Jesús hizo en esta tierra, que vino a un mundo que estaba acabado, roto, y sin embargo vino y sirvió y ayudó y sanó y levantó enfermos, sanó enfermos, levantó muertos, pero Él nos dijo, vayan y ahora testifiquen, testifiquemos de eso que Jesús hizo. Señor Dios, queremos darte gracias, Señor Dios, por la manera, Señor, en que tú nos amas, oh Dios. Queremos, Señor Dios, hoy manifestar, Señor Dios, el amor, Señor, que tú sientes por nosotros. Queremos vivir en ese amor verdadero los unos por los otros. Queremos, Señor Dios, alcanzar a otro, Señor, verdaderamente con un corazón, Señor, dispuesto para ti, oh Dios. Sintiendo, Señor, esa carga, Señor, de aquellos, Señor, que se pierden. Que podamos, Señor, amar, oh Dios, interesarnos, preocuparnos, Señor, por otros que se encuentran, Señor, en necesidad, oh Dios. El evangelio, Señor, es un evangelio de amor, porque tú todas las veces, Señor, nos muestras y nos enseñas que aún estando como estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos amaste y nos salvaste y nos diste la oportunidad y tocaste a nuestra puerta, Dios. Señor, y por amor, Señor, enviaste a tu propio Hijo, Señor, para restaurarnos. Y hoy estamos aquí, Señor, y somos una evidencia del amor tuyo, Dios. No hemos merecido ni merecemos nada, Señor. Sin embargo, Señor, en esa misericordia y en esa gracia, Señor Dios, nos alcanzaste, nos trajiste a tus caminos. No nos dejes, Señor, volvernos altivos. No nos dejes, Señor, volvernos, que nuestro corazón, Señor, sea un corazón de piedra, Dios. Sino, Señor, toca nuestro corazón, oh Dios. Tócanos, Señor, como iglesia, Señor Dios. Y que nosotros, Señor, a través del amor de Jesús, podamos, Señor Dios, manifestarlo, Señor, a la vida de otras personas, Dios. Sé que somos una iglesia pequeña, Dios, pero, Señor, más vale, Señor, que tú estés con nosotros que una iglesia grande, Señor, donde tú no camines ahí, Dios. Señor Dios, enséñanos, Señor, a amarnos de verdad, a caminar juntos, a prepararnos, Señor, cuando sea tu venida, Dios, y que podamos, Señor, decirte, Señor,
hemos cumplido, Señor, la tarea, hemos sido fieles, oh Dios. Quiero, Señor, orar, Señor, para que nosotros como comunidad podamos alcanzar a las personas que viven en esta área, Dios. Queremos, Señor, aún en este día, Señor, orar, Señor, por todas las decisiones, Señor, o todo lo de la iglesia, Señor, en este momento, Dios. Por Grace Community Church, Señor Dios. Sé que estamos, Señor Dios, en un tiempo, Señor, de espera, Dios, en un tiempo, Señor, donde sé que tú, Señor, harás algo, Dios, pero queremos clamarte, Señor, para que podamos tener oídos abiertos, para que podamos estar dispuestos, oh Dios, para que tú dirijas, Señor, el liderazgo, Señor, de la iglesia, Dios, y podamos, Señor, aceptar, Señor, tu voluntad sea la que sea, Señor Jesús. Pero queremos clamar, Señor, para que las ventanas y las puertas de los cielos se abran, oh Dios, y seas tú, Señor, estableciendo, Señor, esta iglesia, Señor, en esta comunidad, oh Dios. Sé que pudiéramos, Señor, levantarnos y correr a otro lugar, oh Dios, pero Señor Dios, tú eres, Señor, soberano, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, Señor Jesús. Y tú sabes, Señor, tú nunca has perdido el control, tú sabes lo que haces, Dios. Sé que esta iglesia, Señor, también es una iglesia, Señor, donde se manifiesta el amor, Señor, unos por otros, Dios. Pero, Señor, aún a través de ese amor, Señor Dios, ayúdanos, Señor Jesús. Y que nosotros podamos ser testigos, Dios, en este tiempo, Señor, del amor de Jesús y del amor del Padre, Dios. Gracias, Señor, ponemos todo en tus manos y te alabamos, Señor, y oramos en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu. Amén.